¿Qué tal? Bienvenido a tu clase de formulación y evaluación de proyectos. Hoy hablaremos del tema valor presente neto. Es evidente que una buena empresa es aquella que genera una buena rentabilidad. La palabra rentabilidad significa todo aquello que tiene el potencial para generar una utilidad o ganancia. Es decir, cuando los ingresos de una empresa son mayores que sus costos y gastos. Entendido eso, podemos entonces decir que una empresa no anda bien si no produce suficientes ganancias. Si eres un emprendedor, seguro tu principal temor es el fracaso y estás preocupado por saber si la idea de tu proyecto será o no rentable. ¿Cómo averiguarlo? Muy sencillo. Hoy platicaremos acerca del valor presente neto, VPN, un indicador financiero para evaluar la rentabilidad de una inversión. Así que presta mucha atención y no pierdas ningún detalle. Bienvenido a tu clase. Vamos a empezar con el significado del valor presente neto, que podemos llamarlo VPN por sus siglas, VPN o VAN, que es también conocido como valor actual neto. ¿En qué consiste el VPN? Es uno de los métodos de análisis de inversión más utilizados y sencillos para evaluar si un proyecto de inversión es o no rentable. Es uno de los métodos o herramientas más utilizadas, puesto que es muy sencillo de calcular. También existen otros métodos como la tasa interna de retorno, que es la TIR, el costo anual uniforme equivalente, que es el CAUE, y el análisis beneficio-costo, que también te van a permitir analizar tu inversión y decidir y conocer si el proyecto es o no rentable. Entendido eso, vamos a proceder ahora a conocer cómo es que se calcula el VPN. VPN es igual a menos I0. I0 representa la inversión inicial, es decir, el desembolso que nosotros vamos a realizar cuando vamos a echar a andar ese proyecto o esa idea. Y está representado con signo negativo porque representa un desembolso. Inmediatamente vemos el signo más, la sumatoria de T, que va desde 1 hasta N, de FT, que representa los flujos de efectivo en el periodo T. Los flujos de efectivo van a estar representadas como las utilidades. Acuérdate que la utilidad es el resultado de la resta de las ventas generadas menos los costos. Eso es la utilidad. Entonces, los flujos de efectivo del periodo T hace referencia al año que estamos evaluando. Entonces, es el flujo de efectivo o las utilidades de cada año en cuestión. Entre 1 más R, que R representa la trema. La trema es la tasa de rendimiento mínima aceptable, que está compuesta de dos factores, la tasa de inflación y la tasa de riesgo. Ahorita vamos a platicar acerca de la trema para que no tengas ninguna duda. Después de eso vamos a elevarlo a la T, que T representa el tiempo en cuestión. Entonces va a ser menos la inversión inicial más cada una de las utilidades representadas en el tiempo, es decir, desde el año 1 hasta el año en cuestión, que normalmente son 5 años los considerados para que el resultado sea más efectivo, considerando o dividiéndose cada una de las utilidades entre este factor que considera la tasa de inflación, que ahorita vamos a ver de dónde se saca, y la tasa de riesgo también, que ahorita vamos a conocer de dónde la vamos a obtener. Entendido eso, vamos ahora a proseguir a explicar esta parte que quedó inconclusa, que es la trema. ¿Qué consiste en la trema? La trema es la tasa de rendimiento mínima aceptable, que está compuesta de dos factores, habíamos platicado, de la tasa de inflación y la tasa de riesgo. ¿Por qué es importante considerar la inflación y el riesgo en el análisis financiero de nuestro proyecto? La inflación, si bien has de acordarte, si no lo sabes, la inflación es el incremento paulatino que tienen los productos o servicios conforme pasa el tiempo. Cuando nosotros a lo mejor imaginábamos que los productos iban a estar igual al mismo precio durante todos los años, desafortunadamente no es así. Los productos y servicios, conforme pasa el tiempo, van incrementando su precio. En términos económicos, a eso se le conoce como inflación. Y la inflación va incrementando a través
del paso de los años con un porcentaje. ¿De dónde lo vamos a obtener? Ahorita vamos a ver. La tasa de riesgo es otro factor que hemos de considerar en el análisis de inversión de nuestro negocio, puesto que considera dos elementos: la demanda y la competencia, factores que son imprescindibles y fundamentales que sean considerados para el análisis de inversión de nuestro negocio. Entonces vamos desmenuzando de dónde vamos a obtener la tasa de inflación y la tasa de riesgo. Empecemos con la tasa de inflación. Vamos a dirigirnos a la página oficial del INEGI, que es www.inegi.org.mx. Posteriormente vamos a dar clic en datos, posteriormente en precios, índice nacional de precios del consumidor, herramientas, y al final vamos a llegar a la calculadora de inflación, que es la herramienta que nos va a permitir obtener el porcentaje de inflación necesario para la sustitución en la fórmula del cálculo del valor presente neto. Entonces, para que lo entiendas mejor, vamos a hacer estos sencillos pasos a continuación. Vamos a dirigirnos a nuestro navegador y vamos a colocar la dirección www.inegi.org.mx. Entonces, estando en la página del INEGI, vamos a dirigirnos en la parte superior a la pestaña de datos. Posteriormente vamos a dirigirnos a donde dice precios. Posteriormente vamos a dar clic en índice nacional de precios al consumidor y vamos a ir a la parte de herramientas. Vamos a dar un clic y justamente aquí está la calculadora de inflación, de la cual vamos a dar clic. Estando aquí en la calculadora de inflación, nosotros vamos a definir a la calculadora el periodo que queremos consultar. Normalmente, y para cuestiones de mejores resultados, el periodo evaluado tiene que ser 5 años atrás. Vamos a colocar el periodo y nos va a arrojar el porcentaje de inflación total y el porcentaje de inflación mensual del periodo que nosotros estemos consultando. Ese dato que nosotros vamos a obtener de aquí es el que vamos a utilizar en la sustitución de la fórmula para sacar exclusivamente la trema, que la trema dijimos que está compuesta de dos cosas, ¿no? La tasa de inflación, que es el porcentaje que vamos a obtener de ahí, más la tasa de riesgo. Bueno, pero ¿qué es entonces la tasa de riesgo? Ya entendido de dónde sacamos la tasa de inflación, la tasa de riesgo está compuesta, dijimos, de los elementos demanda y competencia. De acuerdo a la literatura, se considera un riesgo bajo aquellos negocios que tienen una demanda estable y que no tienen competencia. Es decir, que la cantidad de productos o servicios que los clientes demandan normalmente se mantiene estable. Es decir, las cantidades no varían mucho semana con semana, mes con mes, año con año. Y una especie de monopolio, pues no existe competencia. Supongamos que en un pueblo tú tienes una papelería y resulta que nadie más ofrece los servicios o los productos de la papelería. Entonces tú entrarías en este rubro. Si entras en este rubro de riesgo bajo, se le otorga o se le asigna una puntuación o un porcentaje del 3 al 6%. ¿Qué valor elegir? El que tú consideres pertinente dentro de este rango. Rango o tasa de riesgo media es aquella en la que la demanda se presenta de forma variable, es decir, que existe fluctuación entre un periodo y otro, y existe competencia considerable, es decir, siguiendo con el ejemplo de la papelería, pues que a lo mejor hay 2 o 3 o 4 papelerías más que ofrecen esos productos y servicios que tú también ofreces. Si eso sucede y te encuentras en una tasa de riesgo medio, asignarás un porcentaje del 7 al 10%. Ahora bien, si la tasa de riesgo es muy alta, quiere decir que te encuentras superior al 10% de la tasa. Es decir, cuando tu demanda es variable y tu competencia es muy alta. Es decir, que hubiese muchos otros negocios o muchas otras papelerías más en el sitio o en el mercado que tú estás ofreciendo esos productos o servicios, en este caso como es la papelería. Entonces, vamos a situarnos en alguno de estos riesgos, bajo, medio y alto, y vamos a colocar un porcentaje
que nosotros consideremos y que esté por supuesto dentro de estos valores, considerando estos elementos. Cómo está la demanda en mi negocio o en mi futuro negocio y cómo está la competencia. Ahora bien, ahora que conocemos la tasa de inflación y la tasa de riesgo, pues lo único que tenemos que hacer es sumarlo para conocer el valor de la trema. ¿Y la trema dónde va? Pues aquí, donde va R minúscula. Aquí este valor, esta suma de las dos cosas, es lo que voy a considerar para mi fórmula del BPN. ¿Y por qué considero esto? Porque todas las utilidades, ojalá que sí quedaran para siempre, pero no, se ven afectadas por diversos factores. ¿Y estos son cuáles? Pues lo de la trema, que es la inflación, que es el incremento o la alza de precios, la competencia y la demanda. Si nosotros consideráramos el cálculo del BPN únicamente con la inversión y las utilidades, estaríamos cayendo en un grave error, puesto que con el tiempo se presentan adversidades o situaciones financieras que no podemos pasar por alto, y esas son la inflación, la competencia y la demanda. Entonces es por ello la razón de ser de la fórmula esta que acabo de presentar. Entendido eso, entonces veamos ahora la interpretación. Cuando nosotros lleguemos a sustituir todos los valores, evidentemente al final vamos a tener un resultado. ¿Cómo vamos a interpretar ese valor? Vamos a la interpretación. Veamos, si el valor del BPN es mayor a 0, eso quiere decir que el proyecto es rentable. Tiene la capacidad o el potencial para generar dinero o riqueza. Ahora bien, si el BPN resulta igual a 0, solamente se recupera la inversión. Es decir, no vas a ganar ni tampoco vas a perder. Vas a salir, como normalmente decimos, tablas. Es decir, solamente vas a subsistir por subsistir. O sea, no va a haber ni ganancia ni pérdida para la empresa. Si, por el contrario, el BPN es menor que 0, el proyecto no es rentable. Lo que significa que es mejor no invertir en ese proyecto o bien hacer unas modificaciones de tal manera que el proyecto sea rentable, o dicho de otra manera, el valor del BPN se haga mayor que 0. Sin mayor preámbulo, veamos un ejemplo. La empresa Bike Sport se dedica a la venta de bicicletas y está pensando la posibilidad de ampliar su negocio hacia la venta de ropa y complementos utilizados para la práctica del ciclismo. Actualmente, en empresas de este giro se presenta una demanda estable y no competencia, estimándose una tasa de riesgo del 5%. Si regresamos a la presentación, vemos que una demanda estable y no competencia podemos asignar un porcentaje desde el 3 hasta el 6%, cual la empresa ha asignado un 5%. ¿Qué valor elegir en esta parte? Es a lo mejor un poco subjetivo, siempre y cuando, debo decir, que vamos a ser más exactos, cercanos a la realidad, si elegimos dentro de este rango de valores. Entonces, la empresa ha determinado un 5%, y es lo que dice el ejercicio. Se ha previsto un desembolso de 540,000 pesos. Suponga que para el año 2022, la empresa, de acuerdo al estudio de mercado, estimó una demanda anual de 158,000 pesos por ventas y 50,000 pesos de costos totales para ese año. Además, se consideró una tasa de inflación de 4.2% según datos de la INEGI. Sí, aquí recolectamos los datos y los sacamos de la calculadora de inflación. Vamos a ver cómo lo hicimos. Entonces, habíamos platicado que lo ideal es siempre comprender en el periodo de tiempo por lo menos 5 años. Entonces, como no tenemos datos de la inflación de los próximos años, vamos a elegir el comportamiento o el promedio anual de la inflación de los últimos 5 años. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a irnos a la calculadora y lo que vamos a hacer es colocar, por ejemplo, desde enero del 2016, supongamos que queremos estudiar el periodo comprendido de los últimos 5 años y vamos a partir de enero. Empezamos con enero 2016 a enero 2021. Ahí son 5 años. Entonces vamos a dar clic en calcular
Y lo que vamos a obtener es, o nos vamos a fijar es en la tasa promedio mensual de inflación. Dice que es de 35% de enero 2016 a enero 2021. Entonces, nosotros, como estamos tratando con cantidades anuales, este porcentaje que nos aparece aquí es mensual. Para hacerlo anual, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 0.35 por 12. De tal manera que el resultado será 4.2%, que si lo trasladamos a proporción, eso es igual a 0.042, que en este caso corresponde al 4.2%. A través del BPN determine si la empresa debería invertir su dinero en este proyecto. Muy bien. Ahora, para nosotros poder determinar las utilidades de la empresa, nosotros lo ideal sería, si es una empresa que ya tiene tiempo en el mercado, utilizar las ventas también de los últimos 5 años. En el caso de que nosotros queremos abrir una empresa nueva y no tenemos historial, evidentemente, lo que podemos hacer es un pronóstico de ventas o de utilidades en este caso, porque nosotros necesitamos las utilidades para sustituirlas en el BPN. Ahora bien, para ejemplo de mis alumnos que están viendo esta clase, que la mayoría quieren evaluar un proyecto nuevo, es decir, que no hay historial de ventas, el único dato que podemos obtener nosotros es la demanda o la cantidad de ventas que puede haber extraído del estudio de mercado. Ese es el dato que podemos tener. Otra de las opciones que podemos hacer es también revisar los estados financieros de negocios que tengan el mismo giro que nosotros. Pero eso se vuelve un poquito complicado porque el acceder a ese tipo de información suele ser difícil. Entonces, si eres un emprendedor y quieres conocer el pronóstico de tus ventas y solamente tienes como información lo que se extrajo de las encuestas en el estudio de mercado, lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, resulta que nosotros de la proyección de la demanda extraída del estudio de mercado nos dijo que para el próximo año, suponiendo en el 2022, nosotros íbamos a tener unas ventas anuales de 158,000 pesos. Aquí está. Y unos costos totales de 50,000 pesos. ¿Por qué necesitamos los costos? Porque necesitamos las utilidades para sustituirlos en la fórmula. Y para conocer las utilidades a las ventas, le tengo que restar los costos. Entonces, restamos 158,000 pesos, que son las ventas que se pronosticaron para este año de acuerdo a las encuestas de mercado y el estudio de la demanda, fueron por 158,000. Menos la estimación de costos fue de 50,000 pesos. Entonces, ventas menos costos totales igual a utilidad. De tal manera que para el 2022 vamos a obtener unas utilidades de 108,000 pesos. ¿Sí? Ahora bien, nosotros necesitamos las utilidades de los próximos años. Si no tenemos nosotros historial de las utilidades de los periodos anteriores, porque es una empresa nueva, lo que podemos hacer es pronosticar las utilidades de los próximos años. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjate bien. Vamos a aplicar una fórmula muy sencilla. Pronóstico de la utilidad del siguiente año es igual a utilidades del año anterior por 1 más el porcentaje de inflación elevado a la N. Y N es el año o el tiempo transcurrido. Entonces, aquí te puse el ejemplo nada más de cómo sacamos el pronóstico de las utilidades del 2023 para que sepas cómo se sacan las demás, ¿no? Entonces, para el 2023 es igual a las utilidades del año anterior, pues el único año o la única información que tenemos es que fue de 108,000 pesos, o serán más bien de 108,000 pesos, por 1 más el porcentaje de inflación. ¿De cuánto obtuvimos? De acuerdo a la información recopilada de la calculadora, fue de 4.2%. ¿Ok? Eso sobre 100 o en proporción es igual a 0.042. ¿Sí?
Ahora, a la n, ¿qué significa la n? La n me va a indicar cuánto tiempo ha transcurrido o cuánto tiempo ha pasado a partir del primer año que elegimos como inicio. Entonces, del 2022 al 2023 ha pasado un año, por eso aquí pusimos n1. Entonces, por eso lo elevamos a la 1. Cuando nosotros saquemos el del 2023, el del 2024, perdón, habrán pasado respecto al año inicial 2 años. O sea, en el caso de aquí, cuando le elevemos a la n, va a ser para el 2024 la 2. Para el 2025 va a ser n a 3. Y para el 2026, 4. De tal manera que voy a ir obteniendo el monto de las utilidades pronosticadas para los próximos años. En este caso ya habíamos sacado de las encuestas los 108,000 y con la formulita esta sencilla también obtuvimos las utilidades del siguiente año, que es el 2023, y de los otros años. De tal manera que también cuando nosotros hagamos un pronóstico vamos a elegir un periodo comprendido de 5 años, ¿sí? Lo mismo que hicimos también cuando estimamos el valor de la inflación. Son 5 años para que sean los resultados más fiables, 5 años por lo menos. Entonces, retrocediendo, ¿cómo voy a sacar el valor de las utilidades? Si es una empresa que ya tiene tiempo en el mercado y a lo mejor quiere vender otra cosa, pues ya tiene historial de sus utilidades, elijo 5 años atrás. Siguiente escenario. Resulta que no, la empresa es nueva, es un producto totalmente nuevo y necesito obviamente pues las utilidades de un periodo de 5 años. No tengo historial. ¿Qué puedo hacer? Revisar cómo están las utilidades en otras empresas que se dediquen a lo mismo que la mía, que lo veo difícil. O la otra es pronosticar las utilidades de los próximos 5 años, que es el caso que nosotros hicimos, este escenario. Sacamos el pronóstico de utilidades del año de acuerdo a el estudio de mercado y con esa información pudimos pronosticar las utilidades de los otros 4 años restantes. De tal manera que lo que yo necesito, en pocas palabras, son las utilidades de 5 años, ya sea de los 5 años futuros o de 5 años atrás. Pero como es una empresa nueva y en este caso la clase es para alumnos o emprendedores que se van a lanzar un proyecto nuevo, entonces por eso puse este ejemplo. Entonces aquí está la manera de sacar el pronóstico de las utilidades de una manera muy sencilla. Bueno, sin mayor detalle, pues ya tenemos uno de los datos muy importantes, que son las utilidades de un periodo de 5 años. Listo, pues ahora ya podemos empezar a sustituir. Esta es la fórmula que habíamos planteado, que el BPN es igual a menos la inversión inicial. ¿De cuánto se dijo que iba a ser la inversión o el desembolso de la empresa para esta venta de productos deportivos? 540,000 pesos. Entonces, BPN es igual a menos 540,000. No se te olvide el signo porque acuérdate que es menos porque es un desembolso, es una inversión. Entonces, menos 540,000 más, voy a abrir un corchet y voy a ir colocando cada una, fíjate bien, del FT, que son las utilidades de cada año, utilidad de cada año, entre 1 más la trema elevada al AT, que viene siendo el año en cuestión. Entonces, fíjate bien, para la primera utilidad, que es esta, para el primer año, son 108,000 entre 1 por fórmula, más, ¿por qué 0.092? Porque acuérdate que R está compuesto de dos cosas. Es la tasa de riesgo, que se me dijo que era del 5%, en proporción es 0.05, más la tasa de inflación que obtuvimos de la calculadora, que fue 0.042, que sumados estos valores me da 0.092, que es el valor de la trema o el valor de R. Entonces, para el primer año yo lo voy a dividir entre 1 más el valor de la trema, y el valor de la trema es 0.092, elevado ¿a qué? A T, que es el tiempo o el periodo que estoy evaluando. En este caso es el primer año, ¿sí? Entonces es a la 1. Más mi siguiente utilidad o la utilidad pronosticada para el siguiente año son 112,536.
en este caso aquí es 112.536.00 entre 1 más la trema 0.092 al cuadrado. ¿Por qué el cuadrado? Porque es el segundo año, ¿sí? Ahora, siguiente utilidad, la del 2024, 122.187.53 entre 1 más la trema elevado al año que corresponde, que es el tercer año, el 2024. Y así lo voy a hacer con el resto de las utilidades para los siguientes años pronosticados. Y de tal manera que cuando yo haga esa operación me va a resultar un valor de menos 50.724.84. Ese valor que se obtiene yo lo voy a contrastar con los valores de referencia para la interpretación del BPN, que en este caso es un valor negativo, y nos vamos a los valores de referencia y vemos que el valor negativo pues obviamente es menor que 0, lo que significa que el proyecto no es rentable. Si el valor del BPN es menor a 0, tal fue nuestro caso, es menos 50.724, eso significa que el proyecto no es rentable. Entonces, ponemos como conclusión, el valor del BPN es menor a 0, por lo tanto el proyecto no es rentable. Si la empresa decidiera llevar a cabo este nuevo proyecto de comercializar productos deportivos aparte de las bicicletas que vende, pues de acuerdo a la información obtenida de esta valiosa herramienta, nos diría que, o nos aconsejaría mejor que no nos metiéramos a invertir en este proyecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues disminuir los costos, o utilizar otras estrategias de marketing para elevar las ventas, o vemos ahí qué situaciones hacer si no queremos pues dejar este proyecto en el aire, porque si bajo esas condiciones planteadas con los datos que nos proporciona el ejercicio nos lanzamos a hacer este proyecto, pues desafortunadamente, de acuerdo al resultado obtenido, pues vamos a terminar perdiendo. Entonces, fíjate lo importante que es la aplicación de las herramientas de análisis financiero para asegurar la rentabilidad de un proyecto nuevo, de un negocio que tú tengas en mente. ¿Por qué? Porque fácilmente te vas a dar cuenta antes de desembolsar gran cantidad de dinero, que normalmente es lo que se hace, desembolsan cantidades de cientos de miles de pesos, y pues es útil saber antes de desembolsar ese dinero si nos va a ir bien o no. No es una garantía. ¿Por qué? Porque estamos utilizando pronósticos y estamos utilizando a lo mejor cantidades que son inciertas. Existe, claro, un grado de incertidumbre, pero que nos dan la certeza de acercarnos más a la realidad que si lo hiciéramos nada más al aventón. Entonces, por eso la importancia de la ingeniería económica, de las herramientas financieras, para equivocarnos menos, para no equivocarnos. Hemos llegado al final de la clase. Si te quedó alguna duda acerca del valor presente neto, házmelo saber. Estoy en la mejor disposición de resolver todas tus dudas. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente clase.